Mateo 17, capítulo 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo tengan, ¿ya lo tienen? Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Volvámoslo a leer. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que seas tú dando palabra en esta hora. Sabemos, Señor, que tu palabra es tan perfecta y esta hora vas a hablar a nuestra vida. Que no solo seamos oidores nada más de tu palabra, sino hacedores de la misma. Que en esta hora tu Espíritu Santo pueda tomar mi vida, mi cuerpo, mi boca, Señor, para que solo hablemos palabras de edificación para nuestra vida y que sea nada más un instrumento tuyo, que sea una vasija usada por el Espíritu Santo en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar haciendo lo imposible posible. Haciendo lo imposible posible. ¿Cómo será eso? Realmente la palabra imposible es que no puede existir, no puede ocurrir, no puede realizarse, es algo que no es posible. Todo ese trabalengua, ¿verdad? Es algo que no se puede dar, porque nosotros estamos hablando en algo, en una área humana. Este término es de un diccionario secular, que no puede existir, ocurrir o realizarse, algo que no es posible. Es lo contrario, ¿verdad? A lo posible, imposible, que no se puede realizar. Pero como nosotros somos personas que estamos hablando y nuestro lenguaje no es terrenal, nuestro lenguaje es espiritual, hay cosas que para nosotros pueden ser imposibles, pero para Dios posibles, porque para Él no hay nada imposible. Y en este momento Dios puede dar una salida a cada uno de nuestros problemas, pero hay requisitos que nosotros debemos de poner en práctica. Leímos Mateo 17:20, pero venía una narración de un hombre lunático, un hombre que podría haber padecido, epilepsia, y que habían llevado a este hombre delante de Jesús, y que los discípulos ya habían hecho algo y no habían podido lograr que este hombre fuera sanado. Y cuando llegan al verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, dice el 19, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer esa sanación? ¿Por qué nosotros no pudimos realizar esa labor en ese hombre? Y Jesús les da una respuesta, y les dice, por vuestra poca fe. ¿Y qué más les dice? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dentro del lenguaje de Dios no hay nada imposible. Muchas veces nosotros, y ha pasado por mi mente, Señor, ¿qué está pasando? Nosotros el día de ayer visitábamos a una gran amiga, esposa de pastor, que le hemos pedido a ustedes que por favor la incluyan en sus oraciones. Realmente ayer, a veces los problemas que a nosotros nos pasan, muchas veces pensamos que son unos grandes muros, pero cuando usted está delante de un problema serio, ahí puede ver que tal vez su dificultad financiera
no es nada comparado a muchas cosas que personas están pasando. Y Dios aún en cada situación difícil, Dios se manifiesta. Aún en cada desierto de nuestra vida, Dios nos está diciendo, vas a pasar. Y si Dios dice, vas a pasar, es porque vas a pasar. Pero ¿por qué los discípulos no pudieron declarar? Porque ellos en sus fuerzas no podían hacer nada. Usted en sus fuerzas no puede hacer nada. Hacen falta unos requisitos para que usted pueda hacer que Dios actúe en su vida. Estábamos viendo a esta persona el día de ayer, visitándola en el hospital, porque este día fue intervenida. Y hablando con ella, habíamos estado poniéndole mensajes y estamos en oración, estamos apoyándolos, estamos como iglesia. Y realmente llego y hay momentos que uno se siente impotente, donde usted y yo en las fuerzas físicas, materiales, se siente impotente. Estando frente a ella, yo iba a darle ánimo, fuerza y con mi esposo y empieza a contarnos cómo iba todo el proceso. Primero que llegó por una cosa donde el médico le mandaron a hacer otra, le diagnosticaron un cáncer, le dijeron que solo estaba en el endometrio, luego le dijeron que ya había llegado los ovarios y que tenían que hacer una operación en varias partes. Ya estando en el hospital, haciéndole todos los exámenes ya de rutina, haciéndole un TAC y un montón de cosas, le van encontrando unas manchas en los pulmones. Y le dice ¿cómo se llama? La persona que ve los pulmones, no se me viene ahorita a la mente el nombre de esta persona, y le dice, mire, vamos a seguir estudiando, pero ella vio que el doctor así con un poco vacilante, y le pregunta a otro médico que es amigo de ella, y le dice, ¿y qué pasa? ¿Qué me salió en los pulmones? Y el amigo le dice, decímelo, la verdad que tienen que decirme todo lo que me hayan encontrado. Pues le dicen de que posiblemente se le veían pólipos como tumorosos, se le veían manchas en los pulmones, que todo indicaba en el TAC que era algo canceroso en los pulmones. Realmente en ese momento, y yo lo declaro en esta hora, yo me sentí impotente. Ella contándome, mira, yo no sé, o sea, entro por una cosa y ya me diagnostican otra y con otros problemas más. Y yo le pregunté al Señor en la noche, Señor, ¿qué estás tratando? O sea, de decirnos, de hacer en ella, pero yo confío que tú vas a dar una respuesta. Ella es una amiga muy querida. Y sí, yo no dejé de ponerme, cuando ella me dijo, ella me abrazó y yo me quebranté, o sea, no lloré, pero me puse mal. Y le dije, yo sé que el Señor te va a dar fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos. Yo soy una llorona y yo me puse mal. Y yo le dije al Señor, vamos a seguir en oración, vamos a seguir pidiéndole al Señor, porque no hay nada imposible para Dios. Y el Señor me pone esto en mi boca este día para decirme, ¿habrá algo imposible? Para mí no lo hay. Si es la soberana voluntad de Dios, porque usted y yo estamos bajo la soberana voluntad de Dios. No es lo que usted y yo queramos. Yo le podría decir en la noche al Señor, Señor, suficiente con el problema que ella tiene y mira otro problema más. Y el Señor me reveló a través de la palabra y me mandó a Naamán, el sirio. Me mandó a esa palabra donde dice que Naamán era un sirio, una persona que tenía poder, pero era leproso. Que muchas veces podemos tener todo en nuestra vida. Muchas veces usted puede tener el dinero para pagar un buen hospital. Usted puede tener los medios para ir donde el médico, comprar el medicamento, pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Y ahí es cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer más? ¿Qué paso dar? Y el Señor les decía a los discípulos, hay que tener fe, hay que creer.
En nuestras fuerzas nos debilitamos, pero debemos de agarrar fuerzas en el Señor. Y sí, a mí me entristeció enormemente y les pedimos a ustedes el día de ayer que oráramos, que lleváramos el nombre de Telma de Grande, porque es la esposa del pastor Grande, que la llevemos en oración. Yo sé que el Señor tiene algo grande y maravilloso después de este desierto. Pero muchas veces no vemos más allá. Nosotros vemos en el problema en el momento, pero Dios ya nos está diciendo, yo tengo una salida a cada situación. Y mi esposo, cuando subimos al carro, yo me quebranté y ahí sí lloré, porque enfrente de ella no lloré, pero sí me puse mi voz quebrantada. Y me dice, imagínate, y nosotros quejándonos por tal cosa. Imagínate nosotros sintiéndonos mal por tal cosa. Y poder ver, me dice, que hay personas que están peor que uno. Y ahí es cuando Dios nos dice, hay cosas que en nuestras fuerzas no las podemos hacer. Y yo le decía a él, yo sé que estás en las manos de Dios, no en las manos del médico, en las manos de Dios. Y ella se ha puesto totalmente en las manos de Dios. Y ella, Dios le ha dado paz, porque en medio de todo el desierto, de todo el problema, Dios le ha dado paz. Y ella dijo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que me quiera mandar el Señor, pero yo sé que tengo que seguir confiando en Él, y esa es la palabra clave. No importa lo que estemos viviendo en este momento, no importa que no tengamos cómo pagar, pero Dios está abriendo camino. El primer paso para lograr lo imposible es reconocer nuestra impotencia. Reconocer que nosotros no podemos, que usted solo y yo sola no podemos seguir adelante. Si Dios no nos da su mano, nosotros solos no podemos. Hay que reconocer que nosotros no podemos, que somos limitados, que nosotros somos limitados, pero Dios no es limitado. Dios tiene un gran poder, y si Dios ya te escogió a ti y a mí, Dios tiene un propósito en el desierto que estamos pasando, en la enfermedad que estamos viviendo, porque hay enfermedades que el médico pudo haber dicho, no se puede quitar esa pastilla, pero Dios sí dice, sí, puedes quitártela en el momento que tú creas verdaderamente, como les dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Si tuviera fe como un granito de mostaza. Y literalmente se los estaba diciendo. Si tiene fe como un grano de mostaza, le puedes decir a esta montaña, pásate de aquí allá. Literalmente, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes y que podamos leer, porque aquí aprendemos dos lecciones de Naamán. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y quiero que leamos del verso 14, libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, del 14 al 17. Capítulo 5, vamos a leer. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán era una persona siria, y una criada que ellos tenían, que habían ellos hecho esclava, le dijo, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Muchas veces el Señor le dice, ven a mí, yo te puedo ayudar. Y muchas veces nosotros vacilamos, ¿verdad? Aquí estaba el profeta Eliseo. Y la criada le dijo que se acercara, que fuera a él. Dice que las personas leprosas en aquellos días eran personas impuras, inmundas. Nadie se podía acercar a ellos. Eran personas que estaban echadas a un lado, relegadas a un sitio donde nadie las podía tocar. ¿Cómo iba a pasar a la par suya una persona llena de lepra?
estaban ya destinados a la muerte. Pero este hombre le dijeron, él oyó. ¿Cuántas veces hay personas que en el mundo les dicen acércate a Dios porque en Dios vas a encontrar la solución? Y las personas no quieren acercarse a Dios. Y realmente en Dios encontramos la solución a cualquier problema. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos ver instantáneas las cosas. Y otro paso para lograr lo imposible es no darse por vencidos. Eliseo le dijo a este hombre que cuántas veces se tenía que zambullir en el agua. 7 veces. ¿Cuántas veces usted ha intentado algo y muchas personas se han dado por vencidas? ¿Cuántas veces alguien ha empezado una oración y de repente como el Señor no ha contestado, abandonamos la oración? Muchas veces nos enojamos con Dios, pensamos que Dios no nos está escuchando. Pues Dios no es sordo, Dios nos escucha. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué hace el Señor? Muchas veces permite que lleguen las situaciones para que nosotros demos un paso de humildad. Este hombre era un hombre de poder. ¿Qué quería el Señor? Que él demostrara su humildad delante de él. Este adoraba a otros dioses. Llegó a Eliseo, él le dio una indicación. Cuando Dios te diga algo, hay que cumplirlo. Cuando Dios esté hablando a nuestra vida, hay que hacer lo que dice Dios, aunque muchas veces no nos guste lo que nos esté diciendo Dios. Porque la voluntad de Dios, y esa es otra parte, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo a Naamán? Que se metiera 7 veces y era un río limpio. No. ¿Qué fue lo que hizo primero Naamán? Renegó. ¿Cómo yo? O sea, la soberbia, ¿verdad? Primero empezó con la soberbia Naamán. ¿Cómo yo? Usted puede leer todo ese texto en ese capítulo 5. ¿Cómo yo me voy a ir a meter a ese río? Pudiendo irme a meter y mencionó los ríos donde había podido irse a meter, ríos limpios, grandes. Pero Eliseo le dijo a ese río. Y Dios muchas veces nos habla, eso es lo que vas a hacer, porque Dios hace su soberana voluntad. Y Naamán renegó. ¿Y no podría ir a aquel? No. Dios lo mandaba a ese río. Dios nos manda muchas veces a hacer cosas que nosotros las vemos absurdas, pero no son absurdas para Dios. Dios nos pasa por un desierto para que nosotros nos volvamos humildes delante de su presencia. Y dice, entonces descendió. ¿Qué hizo Naamán? Otro punto para recibir lo posible, para que las cosas imposibles se hagan posibles, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Qué hizo Naamán? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. O sea que le hizo lo que le dijo el profeta Eliseo. Se zambulló 7 veces. A la primera volvió a salir con lepra. ¿Pero se dio por vencido Naamán? No. Si dice que se zambulló 7 veces, es porque hizo la voluntad de Dios. No me salió a esta, pues yo sigo intentando. Y ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros los cristianos. Si estos exámenes no me salieron bien, pues yo confío en Dios que los próximos me van a salir bien. Y si los próximos no salen bien, es porque todavía no es el tiempo que el Señor nos va a dar nuestra sanidad. Que va a llegar, porque hay promesas de Dios para nuestra vida. O nos curamos totalmente, o Él nos llama a su presencia. Pero cuando el Señor habla, hay que hacer su voluntad. No se dé por vencido. Este hombre dice que se zambulló conforme a la palabra de ¿quién? Del varón de Dios. También tenga presente algo, que usted a quién le va a hacer caso, a una persona madura en la fe. Cuando usted pida un consejo, ¿a quién se lo va a pedir? A una persona madura en la fe. Alguien que pueda darle palabras de aliento, no a alguien que lo va a terminar de hundir.
Alguien que le va a decir, no, hacé la voluntad de Dios. Seguí orando porque él insistió. Primero se puso como algo renuente. Porque alguien cuando ve algo que no concuerdan, algo que dice, no creo que esto pueda ser. Pero para Dios no hay nada imposible. Y de las cosas absurdas, Dios hace algo maravilloso. Por eso los pensamientos de Dios son tan altos que usted y yo no los podemos discernir, ni explicar, ni por cerca decir, Señor, ya adiviné lo que tú estás pensando. No, son tan altos. Usted dice, ¿cómo es posible que a esta persona se la haya llevado Dios? Hoy escuchaba a un pastor decir en la clase, cuando usted es llamado de Dios, Dios pone todo a su merced. Dios dice, si eres llamado, hay puntos porque que Dios te va a abrir, que eres una persona llamada. Pero cuando alguien no es llamado o cuando no es la voluntad de Dios que aquella persona siga haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, Dios se las lleva. O sea, hay cosas que nosotros no las podemos explicar. Pero este pastor decía, si usted es llamado de Dios, si Dios está en la voluntad de Él, hacer lo que usted le está pidiendo, Dios lo va a hacer. Pero si no, no lo va a hacer. Pero en ese mismo problema, en esa misma dificultad, usted tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir confiando. Porque muchas veces nosotros decimos, el Señor me tiene que hacer eso, porque yo estoy orando, sirviéndole, pero si no es la voluntad de Dios. Tenemos el caso, ¿verdad? Y cada vez que nosotros hablamos de él, realmente nos ponemos a preguntar, pero Dios ya tenía hasta cuándo el pastor Polanco iba a estar en esa obra. Dios lo llamó a su presencia. Dios ya tenía, y así de nosotros, Dios ya tiene la hora, el día que nos va a llamar a su presencia. Si nos va a dar una sanidad, nos la va a dar completas. Y si no, Él ya tiene el día y la hora que nos va a llamar. Y por eso no debemos de estar tristes, sino que alabar a Dios en cualquier dificultad, en cualquier problema. Entonces dice el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Esta persona, Naamán, estaba súper agradecida. Agradecida. Todavía llega donde Eliseo y reconoce que solo hay un Dios. Porque los sirios tenían sus dioses. Ellos estaban en un sector de Babilonia, ellos tenían sus dioses. Pero él reconoce que el único que tiene poder es Dios. El único. Acuérdense los Baales. Ellos no tuvieron ningún poder. Quien tuvo el poder fue Dios también. Sobre cualquier situación, él reconoció que solo hay un Dios. Que nada en nuestra vida, ni nuestro dinero, ni nuestra inteligencia, ni nada que tengamos humanamente hablando, puede superar lo que Dios es. Porque Él nos ha creado. Él reconoció y hay que reconocer que Dios es el único que puede hacer cosas en nuestra vida y tener agradecimiento con Dios. Porque este hombre fue agradecido y dejó sus dioses. Siguió al único Dios. Dejó sus dioses. Muchas veces cuando recibimos el milagro, muchas veces nos alejamos de Dios. Y Dios nos dice y nos recuerda, no hay nada imposible para mí, pero tampoco yo te puedo garantizar que lejos de mí no te pueda aparecer de nuevo lo que tú has tenido. Lejos de Él, nosotros no somos nada. Y cuando Dios nos dice a través de este hombre fue agradecido, nos dice que debemos de ser agradecidos con Dios. Si Dios nos ha sanado, si Dios nos ha levantado, si Dios nos ha sacado del desierto, porque tal vez nos ha sacado del desierto sin dinero, sin nada, pero nos ha sacado a vida,
debemos de agradecer y no alejarnos de Dios. Y mucha gente, como ya tengo mi milagro, yo me alejo de Dios. Yo dejo de orar. Por eso ahí vienen las oraciones preventivas. Las oraciones preventivas. ¿Por qué estar llorando cuando ya tenemos el problema? No es malo adorar a Dios, porque eso no es malo. Pero ¿por qué no hacerlo antes que lleguen los problemas? Y decirle al Señor, Señor, dame inteligencia. Señor, dame sabiduría para poder llevar mi vida. Señor, dame sabiduría para llevar mi finanza. Señor, dame sabiduría para comer las cosas que no me hacen daño, porque ahí cabe todo. Y el Señor le dio su sanidad a Naamán. Y él fue agradecido con Dios. Y aquí entra la parte donde Dios puede hacer en cualquier persona el milagro. ¿Para qué? Para glorificarse. Y yo le decía a esta mi amiga, Dios se quiere glorificar en tu vida. Vas a llegar a decir allá, a glorificar el nombre de Dios porque te ha sacado de ese desierto. Te ha sacado en victoria, si es la soberana voluntad de Dios. Porque nosotros, en mi fuerza, yo digo, Señor, yo quiero que mi amiga sea sanada. En mis fuerzas. Pero no sé qué es lo que piensa Dios. Pero en mi corazón está que ella sea liberada, que ella sea sanada, que ella sea restaurada. Pero nuestra oración, no importa cuál sea la respuesta de Dios. Nuestra oración tiene que seguir firme, constante. Y otro ejemplo que es bien claro y vivo de que el Señor puede hacer el milagro en aquellas personas que siguen adelante es en el de Lázaro. Lázaro ya estaba muerto. Ya estaba muerto Lázaro. ¿Y qué le dice Jesús? A ti te digo, Lázaro, sal. Lázaro, levántate. La niña que ya estaba en su lecho de muerte, que ya estaba muerta, le dice, a ti te digo, levántate. A la mujer de flujo de sangre, que ella llegó, no se dio por vencida, y es algo que el Señor le está diciendo en esta hora. No nos demos por vencidos. No importa lo que esté pasando en tu vida, en la mía, lo que estemos viviendo, no nos demos por vencidos. Esta mujer de flujo de sangre pasó por muchos años, porque no dice meses, dice años, que esta mujer tenía ese flujo de sangre. Había gastado su fortuna, o sea que era una mujer adinerada. Ahí es donde entra que en nuestras fuerzas no podemos. En primer lugar, decirle al Señor, Señor, yo soy limitado. Señor, yo en mis fuerzas no puedo, pero tú sí puedes. ¿Qué hizo esta mujer? Llegó por detrás al Señor. Y en esa parte de esta mujer, porque la costumbre de aquellos tiempos, una mujer no le podía dar la cara al hombre. Esta mujer aún tuvo un poco de temor y llegó por detrás, pero no se dio por vencida. Tuvo temor, pero tocó el borde del manto de Jesús. Llegó hasta Jesús y había una multitud que le impedía. Muchas veces hay obstáculos que te impiden llegar a Jesús, pero esta mujer venció los obstáculos. Esta mujer llegó a Jesús, tocó su manto. ¿Y qué salvó a esta mujer? ¿Y qué la sanó? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve en paz. Tu fe te ha salvado. El Señor en esta hora, si tú no te das por vencido, si tú sigues adelante, si tú vences cualquier obstáculo, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo de poder, podemos saltar cualquier obstáculo. ¿Qué dice? Ella llegó al Señor, tocó el borde de su manto y en ese mismo instante esa mujer fue sanada. En ese mismo instante. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestra vida? Creer, no darnos por vencido.
la fe. El tercer paso para lograr lo imposible es actuar sin temor a que vamos a fracasar. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que si hago eso tal vez puedo fracasar. Pero el Señor en esta hora te está diciendo, no, en mis fuerzas tú vas a ser victoriosos, porque el Señor nos ha llamado a victoria. Cuando mandó a Josué a esa tierra de gigantes, muchos venían temerosos porque habían visto los grandes gigantes. Pero ellos fueron unos hombres de fe y no temieron. Pueden llegar muchos gigantes a tu vida, pero Dios te va a dar la victoria. Si está en las manos de Dios y en su voluntad, Él te va a dar la victoria. ¿Cuántas cosas no hemos alcanzado? Y me incluyo, porque muchas veces nos ha faltado la fe. Yo puedo decir, pero puede ser solo de boca. Yo tengo fe, pero realmente estamos haciendo las cosas realmente con fe. Porque aquí dice en la palabra, en Mateo, si tuviere fe como un grano de mostaza. ¿Y usted ha visto el grano de mostaza? Tan pequeñito, pero cuando crece se vuelve en un gran árbol. Así tiene que ser nuestra fe, grande, para poder lograr. Todavía dice el Señor, si le dices a este monte, pásate de aquí a allá, se va a pasar por la fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer nada en ese momento? Y Él les reclama y se los remacha por vuestra poca fe. Si dice el Señor, me voy, pero vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y se lo vuelvo a decir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos. O sea que cuando usted se para acá, está testificando las maravillas de Dios. Allí dice en el libro, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida y cuántas cosas va a hacer en nuestra vida? El Señor nos está llamando a tener fe, a obedecer y a no tener miedo. Muy grande puede ser el problema, muy grande la enfermedad. Esta hermana, la enfermedad es grande, pero más grande es Dios que puede sacarnos adelante. Más grande es Dios. Una operación, no importa lo que hagan en nuestro cuerpo. Dios es tan grande que puede restaurar totalmente nuestra vida. Un órgano nuevo, no hay nada imposible para Dios. Levántate, le dijo, y anda. Cuando llegó Pedro al atrio ahí del templo de la Hermosa, ¿qué les dijo? Yo no tengo nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene usted en su vida y qué tengo yo en nuestra vida? Tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando usted, la palabra le dice que usted es un ministro de poder, es porque tiene el Espíritu Santo. Usted solito puede imponerse manos, no necesita a nadie. Usted solo puede orar en su casa y puede reprender cualquier cosa que esté llegando a su vida. Satanás, tú estás lejos de mí, lo echo fuera con poder. Echo fuera cualquier temor, echo fuera cualquier enfermedad, echo fuera cualquier acechanza del enemigo. ¿Pero con qué? Con poder. Ese paralítico estaba ahí desde nacimiento. ¿Y qué? No fue Pedro. No fue el otro discípulo, fue el Señor que a través del Espíritu Santo y la fe de ellos, que Él fue levantado. Y el Señor en esta hora le dice, levántate, levántate. Como le dijo aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Esta hora el Señor nos dice que no nos atemorice el mundo. La última palabra no la tiene el médico. La última palabra no la tiene la financiera. La última palabra no la tiene el abogado que le está hablando todos los días. Último día, si no lo embargamos,
si no le embargamos su sueldo. La última palabra es de Dios. ¿Cuántos ejemplos Dios nos pone a través de la palabra? ¿Cuántas personas Dios las levantó? Entonces dice, levántate de tu sepultura, porque muchas veces andamos muertos en vida, porque no tenemos fe. Creemos, decimos, entre comillas, creer en Dios, pero nos está aplastando el problema financiero. Nos está aplastando lo que diga aquella persona que nos está haciendo la vida a cuadritos. Nos molesta lo que nos dicen y no tenemos a un Dios de poder, que lo imposible lo hace posible. El Señor, quiero que leamos 11:40, Juan 11:40, y aquí vamos a terminar. Juan 11:40. Dice, ¿ya lo tienen? Juan 11:40. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Algo precioso para nuestra vida. Dios nos dice ahora, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no importa lo que estemos pasando. Esteban estaba en una situación difícil. Esteban, aun que lo estaban ya intimidando para matarlo, él siguió hablando del Señor y no le importó. Llegó hasta la muerte, Esteban. Llegó hasta la muerte hablando de Dios y de la grandeza de Dios. ¿Y qué vio Esteban? La gloria de Dios. Dice que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios. Y Dios nos dice en esta hora, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Aún en el problema vamos a ver la gloria de Dios. Lo único que tenemos que hacer es dar un paso de fe. Si en esta hora usted ha venido con fe, no hay nada imposible para Dios. Porque nosotros hacemos que las cosas se hagan imposibles por nuestra poca fe. Y eso les dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe. Y muchas veces les dijo que se apartaran, porque a Él no le gustan las personas de poca fe. Al Señor le gusta que usted esté caliente en la fe. Porque si está tibio, el Señor dice que nos va a vomitar. El Señor quiere que estemos firmes en la fe. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y en esta hora el Señor nos manda a que puedan salir árboles en medio del desierto. Usted es un roble. Usted es un roble en el Señor. Resista, porque no tiene poder el diablo. No tiene poder el enemigo. El poder lo tiene Dios, que sacó a ese pueblo de la esclavitud y nos ha sacado a usted y a mí hacia una vida libre. Y cuando Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay libertad. Y usted tiene libertad en esta hora de pedirle a Dios con fe. Y su milagro está ya casi por venir. Pero si usted le cree al Señor, si usted le cree al Señor en esta hora, pueden abrirse esos cielos a través de su oración. Creámosle más a Dios y pensemos cuántas personas están muriendo, pero nunca han desistido. Siempre han orado, han hablado de Dios, no importando lo que venga a nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.